Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Pues les doy la cordial bienvenida a esta semana número 8, nuestra síncrona número 8. Es lunes 31 de octubre, con nuevo horario. Siento que es un poquito más pesado porque realmente son las 9, pero se sienten como si fueran las 10. Aunque no lo crean, estoy cansada. Pero vamos a empezar nuestra presentación, ¿ok? Bueno, pues entonces voy a compartir mi presentación y les doy la cordial bienvenida a la sesión número 8, nuestra síncrona número 8. Y bueno, miren, en esta ocasión lo que vamos a ver van a ser de las resoluciones laborales, de las providencias cautelares y de los procedimientos ordinarios, ¿verdad? Y comenzamos con el capítulo 13, que viene siendo los procedimientos de las resoluciones laborales. Y viene siendo el artículo 837. Selene, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, maestra. Mira, Selene, hay poquitos alumnos. Eres la única y el licenciado Rodríguez, el que siempre está aquí conmigo apoyándome, pero yo me imagino que es por el nuevo horario, ¿verdad? Que se nos atravesó el nuevo horario y ya es muy pesado. Pero voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿ok? Bueno, miren, está el artículo 837 que dice, las resoluciones de los tribunales laborales son, 1, acuerdos. Si se refieren a si se refieren a simples determinaciones de trámites o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio. 2, autos incidentales o resoluciones interlocutorias, cuando resuelven dentro o fuera de juicio un incidente. Y 3, sentencias, cuando deciden sobre el fondo del conflicto. Ok, entonces los acuerdos están muy simples. Se refieren a simples determinaciones de trámites. Ahora vamos a los que son, bueno, antes que nada, estas son las tres formas o maneras, ¿verdad? De a lo que se refieren que son los comunicados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comunican algo, acuerdos, autos incidentales o sentencias, ¿verdad? Ahora nos vamos a lo que son los autos. Acuerdos, ya habíamos dicho, son simples determinaciones de trámite o cuando se decide algo en particular. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias. ¿Qué son autos? Es una decisión judicial sobre un asunto que no precisa sentencia. Así de simple. En otras palabras, un medio de comunicarse la autoridad, ¿verdad? De forma escrita y la determinación de la autoridad que toma respecto a cualquier etapa procesal, ¿verdad? Esto es en cualquier etapa procesal y forma parte integral, pues, de las actuaciones dentro del expediente judicial. Eso se puede decir que son los autos, ¿verdad? Ahora nos vamos a lo que viene siendo las sentencias. En sentencia es una resolución judicial que pone fin a un proceso judicial. Una resolución judicial que pone fin a un proceso judicial. Existen dos tipos de sentencias: sentencia definitiva y sentencia interlocutoria. En sentencia interlocutoria se refiere a toda aquella decisión judicial que resuelve una controversia incidental suscitada entre las partes en un juicio, ¿verdad? Se distingue de la sentencia definitiva en que ésta resuelve el asunto principal objeto de litigio en ese momento, ¿verdad? Bueno.
ver, aquí tenemos algo más. Ok. Dentro del procedimiento judicial, las sentencias las dictan los jueces, los magistrados de los tribunales unitarios, ¿verdad? O de las salas de los poderes judiciales de cada uno de los estados, ¿verdad? Ok. Nos vamos al artículo 838 y dice, el tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las 48 horas siguientes a aquella en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley. Ok, las resoluciones son sentencias y que tienen 3 días para para hacerle saber a las partes la decisión, ¿verdad? Ok, nos vamos al artículo 839 y dice, las resoluciones que así lo ameriten de los tribunales deberán ser firmadas por los jueces o por el secretario instructor, según corresponda el día en que se emitan. Esta no tiene mayor, está muy claro. 840. Ok, vamos a ver. La sentencia contendrá 1. Artículo 840. Lugar, fecha y tribunal que lo pronuncie. 2. Nombre y domicilio de las partes y de sus representantes. 3. Extracto de la demanda y su contestación. Réplica y contrarréplica. Y en su caso de la reconvención y contestación a la misma, que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos. ¿Qué es una reconvención? Pues es una contrademanda, ¿verdad? 4. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse aprobados. 5. Extractos de los alegatos. 6. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento. Y 7. Los puntos resolutivos. Vamos al artículo 841 y dice, las sentencias se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formalismos sobre estimación de las pruebas, pero los tribunales estarán obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan. Ok. Ok. Más que nada, este artículo es que van a hacer un estudio profundo, ¿verdad? De cada una de las pruebas y actuaciones, obviamente aportadas por cada una de las partes, ¿verdad? Ok, nos vamos al artículo 842 y dice, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente. O sea, no tienen que estar fuera de la realidad, así de claro, ¿verdad? 843 dice, en las sentencias, cuando se trata de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena, identificándose el importe de la prestación. Se señalaron las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Solo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. Ok, ¿qué es un incidente de liquidación? Es para que los abogados puedan determinar todos los gastos y costas que implique el juicio, ¿verdad? Todo lo que se implicó, ahí tiene que entrar. Ok, nos vamos al artículo 844 y dice, cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerá en la propia sentencia, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá cumplirse. Ok, miren, esto significa que cuando dice una cantidad determinada, es cuando dice una cantidad determinada,
es decir, una cantidad específica, se tiene que señalar así tal cual. La cantidad debe de ser exacta, es decir, no un aproximado, no, es la cantidad tal cual, ¿verdad? Bueno, 845 y 846 se derogan. Okay, vamos a la 847 y dice, una vez notificada la sentencia, cualquiera de las partes dentro del término de 3 días podrá solicitar al tribunal aclaración de la resolución para corregir errores o precisar algún punto. El tribunal, dentro del mismo plazo, resolverá, pero por ningún motivo podrá variarse el sentido de la resolución. El error de mención de fecha, nombre, denominación o de cálculo podrá aclararse de oficio. Ok, miren, este artículo solo son para, lo especifican y lo ponen así, porque pues solo son para errores involuntarios, sin que trate de cambiar el sentido o la forma de la sentencia, ¿verdad? Se puede decir que son errores sin dolo, pero que se van a corregir en ese momento. Un ejemplo, por ejemplo, resulta que se llama María Concepción, le pusieron María Concepción, pero en el acta de nacimiento es MA, ¿verdad? Entonces, ella no se llama María Concepción, es MA Concepción. Es un ejemplo, son errores a lo mejor involuntarios, ¿verdad? O de dedo. Nos vamos al artículo 848 y dice, los tribunales no pueden revocar sus propias resoluciones, salvo aquellas que se combatan a través del recurso de reconsideración que contempla esta ley. Reconsideración que contempla esta ley. Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de los tribunales. Vamos a ver si hay más. Ok. Esto es un recurso más que nada para convocar, más bien para combatir más bien la sentencia o los recursos que interpongan la otra parte, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a lo que viene siendo las providencias cautelares. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún comentario. Ok, vamos a seguir. Nos vamos a lo que viene siendo el artículo. Ok, esta viene siendo el capítulo 15 de las providencias cautelares y nos vamos al artículo 857 y dice, el secretario instructor del tribunal, a petición de partes, podrá decretar las siguientes providencias cautelares. 1. Prohibición de salir del territorio nacional o de una población determinada cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda. 2. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento. 3. Requerir al patrón se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que haya sido despedida cuando a juicio del tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado. Dicha medida se aplicará siempre y cuando se acompañe a la demanda certificado médico que acredite el embarazo emitido conforme a los requisitos y formalidades contempladas en la ley. Y 4. En los casos en que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por embarazo u orientación sexual o por identidad de género, así como en los casos de trabajo infantil, el tribunal tomará las providencias necesarias para evitar que se cancele el goce de derechos fundamentales, tales como la seguridad social, en tanto se resuelva el juicio laboral, o bien decretará las medidas de aseguramiento para las personas que así lo ameriten, para las personas que así lo ameriten. Es decir,
no se les va a cancelar ese seguro. ¿Por qué? Porque en este momento están consultando, tienen algún familiar que está dado de alta en su seguro y pues está internada, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué son las providencias? Bueno, hablando sobre este artículo, ¿verdad? ¿Qué son las providencias cautelares? Pues son medidas anticipadas, ¿verdad? O preliminares para evitar el riesgo de que no se cumpla con la ejecución. Es decir, como lo que habíamos dicho, prohibirle a la persona que salga del país o a lo mejor congelarle cuentas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí las medidas, alguien entró, muy bien. Aquí las medidas precautorias, también llamadas obviamente providenciales o providencias cautelares, tienen en los ámbitos civiles, está tanto en el ámbito civil, mercantil o laboral, que tienen la finalidad de que se sienta legitimado procesalmente, ¿verdad? Y pues obviamente se pueda solicitar al juzgador o al juzgado más bien a manera de prevención, ¿verdad? Que la persona contra quien se está llevando un procedimiento o una acción legal, pues haga o deje de hacer determinada cosa, como que viajar al extranjero, prohibirle salir al país. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos esa duda de que pueda escapar. Ok, nos vamos a lo que viene siendo el artículo 858 y dice, las providencias cautelares señaladas en la fracción 1 y 2 del artículo anterior podrán ser solicitadas al presentar la demanda o posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo por cuerda separada. En ninguno de los dos casos se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia. Fíjese bien, aquí más que nada se pone en riesgo la determinación del juzgado, es decir, que no se cumplan. Entonces, el tribunal resolverá de plano. ¿Qué es de plano? Se resuelve aquí mismo. Es decir, no se va a ninguna instancia más, se va a resolver aquí, de plano, aquí en este momento. ¿A qué se refiere cuando decimos que es de cuerda separada? Aquí va un juicio y aquí va otro. Entonces, aquí van a estar de manera, ahora sí como que dice, no sé si se lo logren ver, aquí van a estar de manera diferente. Una va aquí y otra va acá. Entonces, nunca se van a juntar, nunca se van a empatar, ¿verdad? Van a estar así, a eso se llama de cuerda separada. Van a estar de manera, se van a llevar de manera separada. Bueno, nos vamos al artículo 859 y dice, el arraigo se decreta de plano y su efecto consistirá en prevenir al demandado que no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado. Pues aquí está claro esto, ¿verdad? Aquí lo que se trata es de que obviamente prevenir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que obviamente se cumpla con, con, con el hecho que no se ve afectado los intereses de los trabajadores, ¿verdad? O de la empresa, o sea, supongamos que toda la empresa se fue a huelga y estamos previniendo bueno, esto es otra cosa diferente, ¿verdad? Pero que esta persona salga, ¿verdad? Artículo 860 y dice, la persona que quebrante el arraigo decretado será responsable del delito de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el tribunal hará denuncia respectiva ante el Ministerio Público respectivo. Bueno, pues esto es un ejemplo cuando el patrón viola el acuerdo y es decir, tiene que
el juez obviamente tiene que mandar a que cumpla o se dará parte pues al Ministerio Público. Eso está claro. Nos vamos al artículo 861 y dice, para decretar un embargo precautorio se observarán las normas siguientes. 1. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida. 2. El tribunal, tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas rendidas dentro de las 24 horas siguientes, aquellas en que se solicite, podrá decretar el embargo precautorio si a su juicio es necesario la providencia. Es decir, si él considera que puede ser grave el hecho de que corra riesgo a que no se cumpla con la parte del pago a los trabajadores, ¿verdad? 3. El auto que ordene el embargo determinado, el monto por el cual deba practicarse. 4. El tribunal dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de la actividad de la empresa o establecimiento. Es decir, ¿sabes qué? Te voy a embargar, pero como quiera la producción de la empresa va a seguir. Es decir, no vamos a tratar de afectar lo menos posible, ¿verdad? Nos vamos al artículo 862. Oigan, sigue lloviendo. Bueno, espero que esté muy bien. Okay, nos vamos al artículo 862 y decimos, en el caso de la fracción 2 del artículo anterior, se considerará necesaria la providencia cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra y por su cuantía a criterio del tribunal existe el riesgo de insolvencia. Pues más que nada, ¿a qué se refiere este artículo? Que pueda llegar a la quiebra, ¿verdad? Y que no garantice, obviamente, las prestaciones que estamos pidiendo o los reclamos que se está pidiendo los trabajadores, ¿verdad? Ok. Nos vamos al artículo 863 y dice, la providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la persona contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con la responsabilidad y atribuciones inherentes al mismo, observándose las disposiciones de esta ley en lo que sean aplicables. Más que nada, se sigue el proceso, ¿verdad? Lo que se quiere decir este artículo es que se sigue el proceso aun cuando no esté la persona o el patrón, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Saben que voy a poner mi abanico para que no me quiten mis zancudos? Mis zancudos. Una disculpa, jóvenes. Bueno, nos vamos a lo que viene siendo el capítulo 17, es el artículo 870. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Aquí vamos a ver lo que viene siendo los procedimientos ordinarios. Y es el artículo 870 y dice, las disposiciones de este capítulo rigen para el procedimiento ordinario y en lo que resulte aplicable a los procedimientos especiales. El procedimiento ordinario aplicará en aquellos conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley. Miren, la mayoría de los procedimientos se llevan a cabo por tramitación ordinaria. Y es decir, que van a respetar cada una de las etapas y los plazos fijados, ¿verdad? Para las etapas y aquellos otros casos que requieren un procedimiento distinto y se encuentren regulados por la ley, pues se les denominará procedimientos especiales, ¿verdad?
nos vamos al artículo 870 bis y dice, las partes no podrán invocar en ninguna etapa procesal antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, rechazo o reconocimiento de hecho y derechos que se hayan realizado en el procedimiento de conciliación prejudicial. Mire, más que nada, en ese artículo lo que quiere decir es que debe de haber hermetismo y no divulgar absolutamente nada dentro del procedimiento, ¿verdad? A eso se refiere. Nos vamos al artículo 871 y dice, el tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos. A. Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanar conforme a las normas de trabajo y lo establecido en la presente ley. B. Ordenar la notificación al demandado. C. Ordenar las visitas, traslados o notificaciones. D. Admitir en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias. E. Dictar las providencias cautelares y F. Las demás que el juez lo ordene. Está fácil, está entendible ese artículo. Que nos vamos a lo que es el artículo 872. Dice, la demanda se formulará por escrito acompañando tantas copias de la misma como demandados haya. En caso que el demandante sea el trabajador y faltar en copias, ello no será causa para prevención, archivo o desechamiento. El tribunal deberá subsanar de oficio dicha falta. O sea, se sacará copias para todos y cada una de las partes, ¿verdad? Lo que quiere decir. La demanda deberá estar firmada y señalar lo siguiente. 1. El tribunal ante el cual se promueva la demanda. 2. El nombre y domicilio del actor. Este podrá solicitar que le sean notificados en el buzón electrónico que el tribunal le asigne las subsecuentes acuerdos y resoluciones, incluyendo la sentencia que en el caso se emita. 3. El nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio, cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social del establecimiento en el que labora o laboró. Deberá aportar los datos que establezca el artículo 712 de esta ley. Más que nada, estos son requisitos de lo que debe de acompañar la demanda, ¿ok? 4. Las prestaciones que se reclamen. 5. Los hechos en que se funden las peticiones. 6. La relación de las pruebas que el actor pretende se rindan en juicio, expresando el hecho o hechos que se intenten demostrar con las mismas. 7. En caso de existir un juicio anterior promovido por el actor contra el mismo patrón, deberá informar en la nueva demanda. Okay. B. A la demanda deberá anexarse lo siguiente. 1. La constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, a excepción de los casos en los que no se requiera dicha constancia, según lo establezca expresamente esta ley. 2. Los documentos que acrediten la personalidad de su representante conforme al artículo 692, fracción 2, si la demanda se promueve a través de esta. 3. Las pruebas de que disponga el actor acompañada de los elementos necesarios para su desahogo. En caso que no pueda aportar directamente alguna prueba que tenga por objeto demostrar los hechos en que funde su demanda, deberá señalar el lugar en que puedan obtener y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin. El ofrecimiento de las pruebas deberá cumplir con lo dispuesto en el capítulo 12 del título 14 de esta ley.
está entendible. Son simplemente lo que debe acompañar, como les comenté, la demanda, ¿verdad? Que nos vamos al artículo 873 y dice, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda, deberá turnarse al tribunal correspondiente si la demanda se encuentre ajustada a derecho. Este deberá dictar el acuerdo de admisión respectivo de los 3 días siguientes a la que le sea turnada, o que se haya subsanado esta en los términos del tercer párrafo del presente artículo. ¿Qué es el artículo 873? ¿Ah? Aquí creo que sigue todavía. Al presentarse la demanda, el tribunal le asignará al actor. Pero creo que esta es la A. No. Ok. Al presentarse la demanda, el tribunal le asignará al actor un buzón electrónico, proporcionándole el nombre del usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que se dicten en esta. Miren, más que nada aquí estamos hablando de la admisión de la demanda, ¿verdad? Ok, nos vamos al artículo 873A. Y dice, dentro de los 5 días siguientes a su admisión, el tribunal emplazará a la parte demandada, entregándole copia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas en esta, para que produzca su contestación por escrito dentro de los 15 días siguientes. Ofrezca pruebas y, de ser el caso, recovenga, o sea, contrademande, como les había dicho que era recovenga, ¿verdad? Apercibiéndole de que, de no hacerlo en dicho término, se tendrá por admitida la petición de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y, en su caso, formular reconvención. Entonces está entendible aquí. Si a toda contestación de demanda deberá anexarse el documento con el que se acredite la personalidad de quien comparezca en representación del demandado. Esto es decir, si no va obviamente el titular, pues obviamente va a mandar a su representante, pero si lo va a mandar, pues obviamente tiene que acreditar pues su personalidad, ¿verdad? Que nos vamos al artículo 873b y dice, el tribunal correrá traslado a la actora con la copia de la contestación a la demanda y sus anexos para que en un plazo de 8 días objete las pruebas de su contraparte, formule su réplica y, en su caso, ofrezca pruebas en relación a dichas objeciones y réplica, acompañando copia de traslado para cada parte. En caso de que se ofrezcan pruebas, la actora deberá acompañar también copia de las mismas. Esta es la 83B, ¿verdad? Ok. ¿Qué es un traslado? Miren, un traslado son las copias de las demandas, ¿verdad? Son las pruebas y obviamente son de todos los actos todos los actos admisorios. Entonces, a la hora que se le notifique a la hora que se notifique el emplazamiento, se debe acompañar un instructivo y un traslado, ¿verdad? Nos vamos al artículo 873 y dice, con el escrito de réplica y sus anexos, el tribunal correrá traslado a la parte demandada, otorgándole un plazo de 5 días para que formule su contrarréplica por escrito y, en su caso, objete las pruebas que se hayan ofrecido con este. El demandado, al presentar su contrarréplica, deberá acompañar copia para traslado a la parte actora. En caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en relación a su contrarréplica, conforme a lo dispuesto, a lo previsto en el artículo 8703A de esta ley, deberá acompañar también copia de las mismas para que se le corra traslado a
a la parte actora. Y esta, en su término de 3 días, manifiesta lo que a su interés corresponde. Esta es la C. Pues miren, más que nada es lo mismo que el artículo anterior, solo que aquí se pone un plazo para su contestación, ¿sí? En el artículo 873b no hay un plazo, pero en el 873c sí aquí ya hay un plazo, ¿ok? Nos vamos a lo que viene siendo el artículo 873d y dice, las partes podrán solicitar que se llame a juicio a terceros que puedan ser afectados por la resolución que se dicte en el procedimiento, siempre que justifique la necesidad de su llamamiento. Para ello, deberán proporcionar el domicilio de éste, exhibir las copias necesarias de la demanda y, en su caso, de la contestación, así como de los documentos exhibidos por la parte con la que se deberá correrse traslado al tercero. De no cumplir con tales requisitos, se tendrá por perdido su derecho a solicitar el llamamiento. Este es 873D. Vamos a ver si hay más. Ok. Mire, un ejemplo. El abogado del trabajador demanda a un outsourcing, ¿verdad? Y a la empresa principal para hacer presión. Y la empresa, o sea, el tercero, pues debe acreditar que pues no tiene relación con el trabajador. ¿Por qué? Porque realmente él, a la persona que él contrató es al outsourcing. O sea, él no tiene nada que ver con esta demanda. Pero ¿por qué motivo se hace o por qué motivo se hace este traslado? Pues obviamente para hacer presión, ¿verdad? Entonces ya con esto, pues ya obviamente el patrón original que viene siendo el outsourcing, pues ahora sí va a tener que presentarse o, pues sí, presentarse, más que nada es hacer caso a la demanda, ¿verdad? Que se está presentando. Ok, nos vamos a lo que seguimos con audiencias preliminares, ¿ok? Y es el artículo 873E y dice, la audiencia preliminar tiene por objeto a. Depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Aquí más que nada, en la A, es cuando no cumple con la personalidad o requisitos de personalidad, o cuando hay una excepción para el juez o para el secretario y que no puedan conocer del juicio. O sea, son como quien dice excepciones dilatorias, ¿verdad? B. Establecer los hechos no controvertidos. Aquí es más que nada si ya el actor y demandado admite ciertos hechos o acciones, esto se considera que ya no forma parte de una controversia, ¿verdad? Por lo tanto, lo demás sí se tiene que demostrar, las demás pruebas. Lo otro ya no, porque pues obviamente ya no forma parte. C. Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes según sea el caso. Más que nada que las preguntas sean claras. Aquí se refiere más que nada que las preguntas sean claras. Un ejemplo, tienen que ser con sobresellado, cerrado, o sea, que no sean contrarios a la moral, etcétera, etcétera, ¿verdad? D. Citar para audiencia de juicio. Está claro. Y D. Resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. Es decir, si esta persona tuvo actos u omisiones, ¿verdad? Nos vamos a lo que viene siendo el artículo 873F y dice, la audiencia preliminar se desarrollará conforme a lo siguiente.
1. Las partes comparecerán personalmente o por conducto de apoderado ante el tribunal. En caso de hacerlo por su cuenta, deberán estar asistidos por licenciados en Derecho o abogado titulado con cédula profesional o pasante de Derecho, a fin de garantizar su debida defensa. 2. La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las partes que se encuentren presentes al inicio. 3. El tribunal examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y resolverá las excepciones procesales que se hayan hecho valer, con el fin de depurar el procedimiento. 4. El tribunal definirá los hechos que no sean motivo de controversia, con el fin de que las pruebas que se admitan se dirijan a los hechos sujetos a debate. O sea, quitar lo que no es sustancioso, por así decirlo, ¿verdad? 5. Enseguida, el tribunal resolverá la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Admitirá las que tengan relación con la litis y desechará las inútiles, intrascendentes o que no guarden relación con los hechos controvertidos, expresando el motivo de ello. Asimismo, establecerá la forma en la que deberán prepararse las pruebas que admitan para su desahogo la audiencia de juicio o las que se realizarán fuera de las instalaciones del tribunal, cuando proceda en los términos de esta ley. Este viene siendo la F, ¿verdad? Sí, la F. Okay. 6. La preparación de las pruebas será ordenada por el tribunal, salvo aquellas que queden a cargo de las partes, por lo que la audiencia de juicio no se definirá por falta de preparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuándo puede ser eso? Pues cuando haya un terremoto, tsunami, cuando alguna de las partes esté, una operación de cirugía mayor, etcétera, etcétera. Solamente en casos excepcionales, cuando debido a la naturaleza de las pruebas admitidas, el tribunal considere bajo su más estricta responsabilidad que no es posible su desahogo en una sola audiencia, en el mismo acuerdo en que se las admita, señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden o en que fueron ofrecidas. Procurando que se reciban primero las del actor y luego las del demandado. Aquí puede ser por qué motivo, puede ser también porque esté en operación, que lo estén operando, que esté grave el trabajador o las pruebas ofrecidas están dentro del trabajo, dentro del lugar de trabajo, y obviamente hay horarios o procesos de manufacturación o algo, y que no puedan entrar porque obviamente se está laborando en ese momento, ¿verdad? 8. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción, turnándose los actos a resolución. Y nos vamos con el último artículo, que viene siendo el artículo 873G, y dice: el tribunal girará los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir tercero ajeno al juicio que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley. Dice: asimismo dictará las medidas necesarias a fin de que el día de la audiencia se desahoguen las pruebas admitidas conforme a lo siguiente. A. Si se trata de autoridades, el tribunal las requerirá para que envíen los documentos o copias. Si no cumple con ello,
El tribunal dictará las medidas de apremio conducentes sin prejuicio de dar vista del incumplimiento al superior jerárquico, del supervisor público omiso y en su caso el órgano de control competente. B. Aquí más que nada los pueden multar, ¿verdad? O sustituir el cargo, ¿verdad? De este servidor público. B. Si se trata de terceros, el tribunal dictará las medidas de apremio correspondiente hasta que se logre la presentación de las copias o documentos requeridos, ¿verdad? Aquí más que nada es por si se perdieron, se extraviaron, hubo una inundación, entonces hay que pedir nuevamente, obviamente, los originales. Se recaba con original, se saca copia y otra vez se vuelven a meter en todos esas copias, se vuelven otra vez a reponer, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí vemos lo que viene siendo el artículo 873G, que viene siendo de las audiencias preliminares. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Algo que quieran comentar. Bueno, miren, les quiero... Sí, a ver. Todo bien, Selena, muy bien. Ok, miren, les quiero comentar algo. Y todavía hay alumnos que me están comentando, yo no sé si a lo mejor están entrando apenas, ¿verdad? ¿En dónde está el libro base? El libro base está en cada bloque, ¿verdad? Lo quiero dejar aquí claro, está en cada bloque. En cada semana yo pongo el link del libro base para que ustedes lo copien o nomás le piquen y los lleva directamente a lo que viene siendo la Ley Federal de Trabajo. Cada semana, en cada bloque, siempre va a haber lectura y ahí va a haber el libro base. O sea, voy a dejar de presentar esto para... Ese es uno. Otro punto que les quiero tocar o comentar. Va a haber una semana de actividades que vienen siendo las de regularización. Va a ser, creo que del 14 al 27 de noviembre, se abren todas las actividades, porque hay alumnos que todavía me están pidiendo abrir la semana 2 o la semana 3, o que maestra tengo la semana 4 pendiente. Y yo les dije, que no tengan ningún pendiente sobre eso, ya elabórenlas, tenganlas hechas ya, todas las actividades que tengan atrasadas, para que a la hora en que se abra esa semana de regularización, ustedes ya nada más la suban, ¿verdad? Va a ser del 14 al 27, miren, voy a presentar precisamente esa página, permítanme. Ay, no. Ok, miren. Está en lo que viene siendo el calendario. Ya se cerró, permítanme. Y miren, aquí está trabajos de regularización, sí, del 14 al 27 de noviembre. No sé si logran verlo. Entonces, sí he visto que hay alumnos que sí me están preguntando de derecho laboral. Me dice, maestra, ¿cuándo puedo yo tener la manera de subir mis aulas, subir mis actividades? Les digo que no tengan ningún problema, ningún pendiente, nada más elabórenlas, ténganlas ya hechas para nada más solo subirlas, y va a estar abierto del 14 al 27, ¿ok?
¿Algún otro comentario que tengan? Yo sé que es muy tarde porque estamos con nuevo horario, 31 de octubre, Halloween y con lluvia. Y pues nada más somos dos alumnas, Lulú y Selena. ¿Ningún comentario? Bueno, pues entonces Maestra, buenas noches. dime, Lulú. El ensayo, nada más van a ser los capítulos 8, no, perdón, 13, 15 y 17. Es ¿O correcto. todos? Sí, no, nada más sobre el bloque de esta semana, nada más. Miren, Ok. ¿por qué motivo Sí. les pido esto? Porque para cuando ya les llegue el trabajo final, que espero sea trabajo final y no examen final, pues ustedes ya lo tengan, ustedes ya no batallen, ustedes ya tengan, ¿saben qué? Ya tenemos una parte avanzada. Entonces ya, ustedes ya, dependiendo de qué es lo que me pidan, trabajo final, a lo mejor nada más me piden de la semana 7 a la semana 11, ¿verdad? Bueno, pues ustedes ya tienen un avance, ¿verdad? Y ya sea menos el trabajo. Si es trabajo final, porque ahora sí como el Big Brother, pues todo cambia, todo puede pasar. Vamos a ver qué nos piden este tetra, ¿verdad? Ok, muchas gracias, No, maestra. pues de nada. Bueno, pues ya los dejo, ya no quiero quitarles más tiempo, voy a dejar de